Hola, en el ejercicio de hoy vamos a aprender tres herramientas útiles con la hoja de cálculo, que son la de gráficos a partir de los datos de la tabla, la de ordenar los datos y la de dar validez a ciertos datos que pongamos. Vamos a empezar por lo primero. Seleccionando una serie de datos, yo puedo insertar un gráfico que me muestre esos datos. Pero veis cómo, aunque le doy a finalizar para tener esto preparado, los datos no tienen etiquetas, no hay nada que nos indique el significado de este gráfico. Entonces, siempre es conveniente el marcar también las etiquetas de las columnas y de las filas para que el gráfico nos resulte más cómodo de manejar. Esto también se puede modificar después, pero si lo tenemos ya de antemano, pues nos soluciona un poco el trabajo. Los gráficos que puedo elegir para este tipo de datos dependen mucho de los datos que estemos manejando. Entonces, en columna aquí se ve bien la cantidad de llamadas. Vemos que el miércoles y el jueves tenemos más llamadas que en ningún día. Podríamos ponerlo en barra, aunque aquí quizá sea menos interesante verlo. También en círculo. Esto suele ser cuando estamos completando recuentos de cosas que juntas suman un 100%. Los votos a los partidos se suelen colocar mucho en este tipo de gráficos. Veis que los puedo poner normales o los puedo poner con aspecto 3D. Bueno, este gráfico se quedaría terminado así y vamos a pasar a otro ejemplo. Para poder reducir el gráfico, primero hay que seleccionar fuera para dejar de tener el modo de edición del gráfico, después pinchar en él y veis que aparecen unos rectángulos grises medianamente pequeños, no del todo pequeños, y entonces puedo tirar de ellos para arrastrar el gráfico y cambiarlo de tamaño. Esto lo vamos a dejar aquí fuera para luego poner otro gráfico. Aquí abajo tenemos una serie más grande de datos donde podríamos hacer como antes y elegir un modelo de gráfico similar de tarta o de columnas, pero lo interesante es que al tener dos columnas de datos podríamos hacer datos combinados y en este caso podría insertar un gráfico que me muestra los gastos en un color y los ingresos en otro color. Esto sirve muy bien para comparar resultados académicos o cosas así. Lo puedo poner en barra. En círculo es más difícil de ver los resultados en este caso. Tendríamos que elegir un tipo de gráfico de este estilo para que haya dos círculos. Pero sigue sin verse claro lo que representa cada cosa. Y en este caso, cuando hay parejas de datos que van asociados, sí que puedo utilizar los gráficos de dispersión en modo de puntos. Y entonces aquí se puede comprobar cómo a un mes le corresponden unos ingresos y unos gastos distintos. Por ejemplo, este dato, que puedo pinchar sobre él para marcarlo cuando estemos en modo de edición. Bueno, este dato vamos a darle a finalizar y así puedo marcar. Este dato aparece reflejado aquí como septiembre. Entonces tenemos un ingreso de 150 euros y un gasto de 50. En agosto también tenemos un ingreso de 50 y un gasto más o sea, un gasto más elevado. Y así podríamos ver cada uno de los datos. Y como comprobáis, con ciertas excepciones, como sería el de agosto y este de aquí arriba de junio, en general sí que se corresponden los ingresos con los gastos. Estamos teniendo una continuidad. Eso quiere decir que a este tipo de gráfico le podemos insertar las líneas de tendencia. Y esa línea de tendencia nos muestra una relativa correlación que hay entre los ingresos y los gastos. En este caso, pues, podría resultar lógico que lo haya, como también es lógico que lo haya entre altura y peso de personas, pero es menos lógico que lo haya en otro tipo de correlaciones. Por ejemplo, la altura y la inteligencia, la altura y el resultado en matemáticas. Pero no lo vamos a dejar aquí este tipo de gráfico, sino que lo voy a cambiar completamente. Para ello le doy al botón de editar habiendo pulsado en el botón derecho del ratón
Y ahora en el botón derecho me aparece un menú ya distinto porque estamos en el modo de edición, se reconoce por el marco gris. Y vamos a cambiar el tipo de gráfico a un gráfico que incluya área o línea de este tipo. Y vamos a ampliar los intervalos de datos para que nos tome también las etiquetas. Entonces aquí quitamos la B y ponemos una A, y donde pone 13 ponemos 12. Para que nos tome también las celdas B12, C12 y toda la columna A con los meses. Le vamos a decir que la primera columna tiene etiquetas y que la primera fila también tiene etiquetas. Y eso lo que nos hace es que nos aparezcan los gastos etiquetados como gastos y los ingresos como ingresos. Le damos a aceptar. La línea de regresión la marco y la puedo eliminar. Y entonces me desaparece también de las leyendas. Puedo ir marcando cada uno de los elementos. Por ejemplo, los ingresos los podríamos poner en color verde dándole al botón derecho cuando los tengo marcados y luego en el menú contextual al formato de serie de datos. Y aquí aparece el color. Lo ponemos en verde. Y los gastos los marcamos, botón derecho, formato, y los podemos poner en color rojo oscuro. Pincho fuera, pincho dentro y reduzco. A ver, ahora el tamaño para dejar esto donde no nos estorbe. Ahora vamos a hacer un gráfico que nos marque las columnas y luego apretando la tecla control vais a apretar a marcar los beneficios y podemos hacer un gráfico con columnas que no son contiguas. En este caso vamos a marcar un gráfico de área. Vamos a ver cómo queda. ¿Vale? En este caso veis que se nos marcan los ingresos por encima del 0 y los gastos por debajo de la línea de 0. Lo vamos a dejar así, pero no me gusta que la serie de enero, febrero y todo eso quede cerca del 0. Deberíamos llevarlo eso hacia abajo. Así que le vamos a dar a marcar esa línea central. Podemos marcar en el punto X, pero es difícil. Entonces lo más fácil es marcar sobre las letras y así nos aparece seleccionada la línea del eje X. Le damos a editar, formato de eje, y en el formato de eje, donde pone posición, podemos colocar las etiquetas como están cerca del eje o al otro lado del eje o iniciar fuera del eje, fuera del gráfico. Lo vamos a hacer así. Y veis cómo se me desplaza todo hacia abajo, que es lo que pretendía. Y así cerramos todo esto y lo cambiamos de sitio para que no estorbe. Y vamos a hacer lo mismo con el acumulado. Marco la primera columna, control y marco la segunda. Insertamos ahora otro gráfico que también podría ser de área, pero en este caso me ocurre que si el tipo de gráfico que hago es de aspecto realista, el momento en el que entramos en pérdidas me aparece relleno en azul por encima de la base del gráfico, y esto no me da la sensación de que sean verdaderas pérdidas al interpretar el gráfico. Así que lo que vamos a hacer en este caso es dejarlo como línea.
Y en este caso, pues sí que vemos un poco mejor que a partir de cierto nivel entraríamos en pérdidas. Le vamos a dar a finalizar para volver a colocar el eje en formato fuera del gráfico. En este caso, lo que vamos a hacer es que el eje no se cruza en el valor 0, sino que vamos a hacer que el eje se cruce en un valor menos 200. Menos 200 quiere decir que ahora el eje está colocado aquí. Así dejaríamos el gráfico. Pasamos ahora al siguiente apartado, que sería el apartado de ordenar datos. Para ordenar los datos, lo único que tengo que hacer es seleccionarlos y darle a datos ordenar. Tengo que tener muy claro que hay que tener seleccionados todos los datos que van asociados, de forma que si yo marco solamente los valores, entonces me va a ordenar solamente los valores. Y eso quiere decir que si el domingo recibí 8 llamadas, cuando esté esto reordenado, el 8 ya no va a corresponder al domingo. Así que, repito, hay que marcar todos los datos que queremos que estén ordenados. Le damos a ordenar y me pide qué columna es la que quiero utilizar para ordenar. En este caso es la de los números. Podría marcar para ordenar los datos por orden alfabético de día. No tiene sentido, pero si estamos trabajando con personas, pues sí puede tener sentido ordenar los datos por orden alfabético. En nuestro caso, no. Vamos a darle a aceptar. Y veis como ahora el domingo, que es el que tiene el valor más pequeño, aparece el primero. Se puede ordenar de abajo arriba o de arriba abajo. El último apartado consiste en validar los datos. No todos los datos son útiles. Aquí, por ejemplo, si yo quiero poner un número, debo indicarle que espero un número, de forma que si una persona intenta meter una cosa que no sea número, pues le dé un fallo. Entonces nos vamos a datos validez y le decimos que debe haber un número entero. No podemos tener una llamada y media. Y el número que tenemos que meter tiene que ser mayor que 0. Así que decimos que el mínimo número va a ser un 0 y le damos a aceptar. Y eso ya inmediatamente nos sitúa en posición de que si el lunes hemos recibido 25 llamadas, pues yo puedo poner 25. Pero si por error yo pongo aquí A, pues me dice que el dato no es válido. Es lo que pretendemos. En el caso de las fechas, pues podemos indicar que el programa admita una fecha que sea mayor que una y menor que otra. Le vamos a dar a datos validez. Marcamos fecha que no podemos permitir que se quede vacía y que esté situada entre el 1 de enero de 1950 y el 2 de enero de 2022. Bueno, esto nos permitiría que si yo pongo aquí cualquier número me dé un mensaje de error y que si pongo un número que está dentro de las fechas posibles, el 21 del 7 de 2001 o de 2011, esta fecha sí es válida, sí la toma. Pero ojo con esto. Esto se suele formatear siempre como fechas, pero ¿qué pasa si yo aquí estoy poniendo un número al azar, un número que no sé el que es? Bueno, pues este número se va a convertir en fecha y puede darse el caso extraño de que ese número sea una fecha que, contando desde el 1 de enero del año 1, que sería el punto en el que empieza a contar, hasta hoy hayan transcurrido pues 423.000 días o lo que sea. Y entonces puede ocurrir que esto sea un valor que por error lo he metido mal. Podríamos intentar formatear esto como un número normal. Entonces veis que efectivamente el 40.745 es el número de fecha actual. Eso quiere decir que si yo pongo 41.000, ¿no? Yo escribo aquí 41.000 y luego 700, pues me lo va a tomar como fecha buena. Aunque lo formateé como fecha, porque da la casualidad de que es el 2 de marzo del año 14.
Bien, pues con esto hemos terminado todo lo que podemos aprender sobre hojas de cálculo en este curso.